Continuamos con nuestro programa en este Congreso Industrial Virtual de la ANDI 2020, denominado El futuro de la industria en tiempos de COVID-19. Y queremos presentarle a nuestros panelistas. En el panel de hoy, el rol de la cooperación internacional en la reactivación económica. Son 3 panelistas y se los presentamos a continuación. Thomas Cieslik. El doctor Thomas Cieslik, es actual jefe adjunto de misión, jefe de cooperación, embajada de Alemania, maestría y doctorado en ciencias políticas posee. Asimismo, fue profesor investigador en relaciones internacionales en el TEC de Monterrey Campus, Estado de México 2001-2006 y en la Universidad de Wurzburgo en el año 2008. Además, coordinador de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann en México, consultor en el Ministerio Federal de Economía de Alemania, jefe de cooperación Embajada de Guatemala, consultor en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo Alemania en el año 2018, a quien ya lo vemos en pantalla y le damos la bienvenida. Asimismo, nos dará mucho gusto escuchar la información que nos dará Dante Mossi. Él es presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. A partir del 1 de diciembre del año 2018, el doctor Mossi, de nacionalidad hondureña, desempeña el cargo de presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Es la máxima autoridad de la Administración Superior y representante legal de la institución. El doctor Dante Mossi posee un doctorado en economía con especialización en finanzas públicas de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en economía con especialización en econometría de la Universidad de Duque y graduado en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a quien escucharemos más adelante. Y también tenemos mucho gusto en presentarles a Andrew McCount. Él es el director interino de la Oficina de Crecimiento Económico en USAID Honduras. Andrew ha trabajado con USAID por 10 años y tiene experiencia extensiva en América Latina y también en África. Es especialista en el desarrollo de sistemas de mercado con énfasis en la formación de analizar con el sector privado y agricultura en Paraguay, Bolivia, Mali y también Uganda. Y por supuesto que queremos presentarle a quien será la moderadora de este gran panel. Se trata de la licenciada Mei Hun. Ella es subdirectora de Facilitación de Comercio para Centroamérica y gerente de Asuntos Corporativos para Guatemala y Honduras. Hondureña que ingresó a la operación de Walmart Centroamérica en julio de 2007 con la creación del Departamento de Asuntos Corporativos. Es responsable para Centroamérica de promover el comercio y la agilización de procedimientos de bienes entre fronteras, maximizando la eficiencia comercial bajo las legislaciones regulatorias de cada país, entre otros logros que tiene la licenciada Mei. Así que les invitamos desde ya que ustedes puedan plantear sus consultas, sus preguntas, porque más adelante tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Licenciada Mei Hun, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Eunice. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este panel, un panel de lujo definitivamente. El futuro de la industria en tiempos del COVID-19. Me presento a ustedes, como bien decía Eunice, además de trabajar para Walmart, yo muy orgullosamente soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Industriales. No voy a decir cuándo, pero también formé parte de la Asociación de Jóvenes Industriales, por lo cual mi trabajo y sobre todo el cariño que se le tiene a la ANDI es sincero y estamos muy enfocados en buscar siempre todos los temas que nos ayuden a la industria. Por lo cual agradecemos este foro que la ANDI nos está realizando el día de hoy. Esta próxima hora y media tendremos una visión más clara sobre la industria, también los enormes desafíos que estamos enfrentando por esta pandemia y la situación que atraviesa la industria nacional y también extranjera que nos conlleva a todos y como actores importantes en este contexto para Honduras, como lo son la cooperación alemana, el Banco Centroamericano de Integración Económica y USAID, nos ayudan para que buscar un equilibrio entre la economía y todos los temas sociales de nuestro país. Estos 3 caballeros que hoy tengo el gusto de facilitar nos darán su visión, nos explicarán qué manera sus países o en el caso de Dante sus organizaciones están colaborando de manera activa y solidaria para el proceso de reactivación social y económica del país,
Partimos bajo la premisa que la cooperación internacional se convierte en un elemento clave para desarrollar medidas coordinadas para contrarrestar la pandemia. Sin embargo, también necesitan estar alineados con el trabajo del gobierno y las políticas públicas que se hacen al respecto. Pero sobre todo es importante el trabajo que se hace en el sector privado. Desde un punto de vista desde la industria, sabemos lo importante que es contar con capacidad financiera, con planes definidos, lograr cambios positivos y después de la crisis tenemos una oportunidad de poder empezar de nuevo, de una manera más ordenada para hacerlo durante el proceso con transparencia, pero sobre todo responsablemente. Está con nosotros, como bien decía, Thomas Klitsig, el jefe de la cooperación alemana, mi buen amigo y ex compañero de trabajo, el doctor Dante Mossi, y Andrew, a quienes a los tres tengo muchísima admiración, sobre todo como hondureña, agradecerles el apoyo y todo el tiempo y dedicación que le ponen ustedes y también sus instituciones para la colaboración con Honduras y sobre todo con la comunidad industrial que nos acompaña el día de hoy. Vamos a tener una dinámica sencilla. Definitivamente la metodología que vamos a usar se les dará a ustedes un breve espacio, una introducción de 5 minutos para que puedan encontrar sobre su rol y posteriormente, a la medida que nuestra audiencia pueda estar participando, vamos a responder sus preguntas. Empezaremos con el impacto del COVID, que ha sido muy fuerte para nuestras empresas. Se estima que más de 200,000 trabajadores en Honduras fueron suspendidos y se acogieron al beneficio de la ley de auxilio a los sectores productivos y trabajadores. Sin embargo, hubo muchas empresas que no pudieron ni siquiera llegar a eso y en ese sentido creemos o se estima que los suspendidos pueden rondar al 500,000 de personas. No hay un registro claro de cuántos trabajadores han perdido su trabajo o indirectamente su cadena ha sido afectada. Y sabemos también de que muchas empresas tuvieron que cerrar operaciones o cancelarlas por un tiempo indefinido. Y esto todo nos conlleva que los ingresos de las empresas cayeron estrepitosamente, producto del confinamiento. El día de hoy estamos cumpliendo 214 días de pandemia. Esta es nuestra semana número 31 de estar en Honduras en cuarentena, lo cual definitivamente tiene un efecto y ha estado afectando a las empresas y sobre todo a la empresa formal. Y estos nos ponen muchos desafíos para hacer frente a todos los retos que tenemos para la generación de empleo, para cumplir con disposiciones fiscales y para todo lo que tiene que ver también la función ante el servicio que se da a la comunidad. Toda esta dura carga que las empresas e industrias han tenido se calculan en función de la rentabilidad que tuvieron en el año 2019 y sabemos que en materia tributaria se van a cobrar en este año 2020, por lo cual es un enorme reto el poder continuar operando y por eso es que buscamos que la economía se reactive nuevamente. Sabemos que se tiene que hacer de una manera gradual, respetando todos los procesos de bioseguridad, pero en ese sentido también es importante ver cómo empezamos una nueva normalidad de una manera ordenada y con una industria mucho más fortalecida de lo que teníamos, por lo cual urge tomar estas medidas y dicho tal, sabemos de que ustedes en sus instituciones han hecho mucho de ese trabajo. Así que les cedo la palabra primero a Thomas para que nos pueda conversar sobre las acciones específicas que está haciendo la cooperación alemana y la Embajada de Alemania en Honduras para buscar apoyar la reactivación económica de Honduras. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes por mi parte como jefe de cooperación de la Embajada de Alemania, recién llegado a su país, cuatro semanas y entonces es también para mí una situación nueva, ¿ya? También para todos los
colegas de la embajada que están también recién llegados a este país en una fase de pandemia, en una fase de lockdown, y entonces es difícil para tener información clara cómo es el estado del país. Porque muchas veces estamos en nuestra oficina sentándose, platicando a través de Zoom y no tenemos contactos directos y para saludar, para conocer a ustedes personalmente. Ese es el primer reto que nos afecta en nuestro trabajo. Sin embargo, ya tuve la oportunidad de viajar un poco al país. Tuve 2 viajes a San Pedro Sula y ayer estuve presente en el Corredor Seco, y mi imaginación es que estamos viendo una situación muy difícil. Especialmente por el hecho que Honduras es un país que tiene un gran sector informal y la gente busca la reapertura de la economía para que se puedan ganar su dinero para alimentar su familia. Eso es fundamental. Yo pienso el lockdown es una grave intervención del gobierno en el mercado libre, en el sistema económico que sirve finalmente para la gente y para su trabajo y para las empresas que hacen sus actividades. Ese es un punto muy clave. Entonces, esta intervención se puede comparar con una situación similar que es, por ejemplo, una guerra que cambia totalmente el panorama en donde hacemos nuestros labores. Esto es, yo pienso, muy importante para pensar. Hay científicos que dicen una guerra, por ejemplo, aunque hay muchas destrucciones, pero después de una guerra, ya hay mucho más inversión para la reconstrucción de la economía, porque todo está destruido, entonces se buscan innovaciones para poner las calles más nuevas, con tecnologías nuevas, la infraestructura nueva, etc. Ese es un punto que deberíamos tomar en mente. Ahora la situación es más difícil porque estamos en una situación muy inseguro. No sabemos si hay una nueva ola de los casos de COVID en donde un gobierno puede otra vez parar la vida cotidiana. Estamos viendo la situación grave en Europa, también en Alemania, y hay muchas discusiones, y está creando una nueva inseguridad para todos los participantes en un mercado. Para nosotros, como la cooperación alemana, tenemos con Honduras 2 programas fundamentales a nivel bilateral con el gobierno de Honduras. En primer lugar, el tema de medidas en la adaptación al cambio climático. En el segundo lugar es el tema de la formación de los jóvenes en las escuelas, especialmente hacia la vida profesional. Esos son programas bilaterales y no obstante de la situación con corona, de lockdown, estamos continuando nuestros programas, y yo pienso que eso es muy, muy importante para que no estamos cambiando todo el programa de la cooperación bilateral. Sin embargo, tenemos muy pronto una intervención por parte de nuestro, se llama nuestro equipo alemán de intervención rápida en salud, que es una misión de nuestro hospital universitario de Charité en Berlín, que va a visitar el país en finales de octubre. Aparte de esta de visita de virólogos, tenemos expertos especialmente en este tema de cómo se manejan o se administran una economía en una situación de pandemia. Entonces, buscamos el diálogo con muchas empresas
con las cámaras de comercio, con los ministerios, para ver cuáles son las medidas que pueden implementar para mejorar la situación, para se reactiva muy pronto la economía. Porque sabemos ahorita hay un gran endeudamiento de todos los gobiernos en el mundo para financiar este lockdown, para dar dinero, para dar plata a la gente, para que ellos puedan sobrevivir por un momento, para evitar más desempleo, etc. Pero esa es solamente una medida de mediano o de corto plazo. A largo plazo vemos el endeudamiento y una vez ya el gobierno debe pagar estas deudas. Finalmente son los contribuyentes que pagan las deudas. Entonces, necesitan los impuestos para pagar estas deudas. Es decir, la reactivación de la economía es fundamental para realmente superar esta crisis. Entonces, nosotros como la cooperación podríamos ofrecer nuestra experiencia, nuestra asesoría, pero la mejor receta finalmente es no la intervención de un gobierno con nuevos programas de la cooperación. Mejor es realmente que hacemos o que trabajamos juntos con las empresas y permitimos realmente el negocio entre las empresas, menos burocracia, menos reglas para el comercio, para que se permite el comercio entre los estados. Finalmente, no es el gobierno que crea los empleos y son las empresas. Entonces las empresas necesitan un marco estable en donde se permite la inversión, en donde hay optimismo, en donde hay leyes transparentes, reglas transparentes, en donde hay un combate claro contra la corrupción y finalmente para que las empresas buscan nuevas inversiones. También deberíamos ver, y ese es un punto para la discusión finalmente, que una crisis es una oportunidad para introducir nueva innovación tecnológica. Todos hablamos sobre el tema de digitalización. Esta es, como ustedes recuerdan, en la economía, en la historia de economía de las famosas olas de Kondratiev, del famoso científico, y estamos tal vez en la nueva etapa de la digitalización que realmente impulsa una nueva fase de la economía. Y entonces deberíamos ser muy optimistas en este sentido. Estas son palabras de introducción más abstracto, más como académico, pero yo pienso estas condiciones deberíamos crear en ese sentido. Apoyamos con nuestros expertos, acompañar este debate con estas ideas para la reactivación de la economía. Eso es, y después podríamos poner más en detalles por mi parte, especialmente cuando el colega Dante Mossi de BCE va a platicar sobre los programas del Banco Centroamericano de Integración Económica, porque la cooperación alemana es un buen aliado hace muchos años con este banco y hemos elaborado muchos programas enfocados especialmente a los pymes. Y yo pienso, ese es también un punto muy importante que realmente ahora damos créditos a las microempresas para que ellos puedan sobrevivir en esta fase. Yo pienso que es muy importante dar realmente este flujo de dinero para que ellos no pierden sus capacidades, no pierden sus empleos, sus recursos humanos, para que realmente pueden continuar trabajando. Eso es muy importante y es importante dar este mensaje
que realmente queremos continuar con nuestros esfuerzos para realmente restablecer mecanismos que permiten reactivar la economía, no solamente en Honduras, en todo el mundo, que el comercio es realmente el inicio de una nueva etapa. Muchas gracias, Tomás. Gracias. Te agradecemos, Tomás, y para nosotros en la Asociación de Industriales siempre ha sido la cooperación alemana uno de los principales actores de cooperación en muchísimos programas, desde los temas de política y de derechos humanos hasta los temas de encadenamiento y desarrollo de productores. Definitivamente agradecemos ese valioso apoyo que la cooperación alemana ha venido dando. Y tomamos, ya que hiciste mención de nuestro compañero y orgullo hondureño, al doctor Dante Mossi, que nos pueda compartir cuál ha sido. Sabemos que el BESI ha sido una de las principales instituciones que respondió ante esta situación de la pandemia, no solamente para Honduras, sino que para todo Centroamérica, pero hemos visto muy activa su labor, doctor Mossi. Si nos pudiera compartir cuáles han sido estos planes y cómo en estos momentos el BESI está apoyando en Honduras, se lo agradeceremos. Muchas gracias, May, qué gusto verla. Y con salud, que es lo importante. Muchas gracias por la oportunidad y vamos a ver, el BESI ha estado realmente en una campaña, diría yo, de devolución, o sea, en el sentido de que los países fundadores del BESI sientan que este es su banco, ¿verdad? Este banco no es un banco basado en Washington, es un banco basado en Centroamérica para Centroamérica. Quiero, a manera de introducción, decirles que este año cumplimos 60 años e inauguramos el aniversario invitando a uno de los fundadores vivos todavía del banco, que es don Jorge Hueso Arias, y que nos dio un discurso que rescato una frase que me parece muy importante de él, y es que este banco fue creado para Centroamérica en 1960, porque recientemente había creado el Banco Mundial y el BID, y ellos, los ministros de Finanzas de Guatemala, El Salvador y Honduras, habían pensado en aquel entonces que las economías nuestras eran muy pequeñas y que estos grandes bancos nos iban a olvidar. Entonces, que era necesario tener un banco que se enfocara en Centroamérica. Obviamente, la historia les probó correctos, que era importante tener una institución que mirara hacia Centroamérica. Pues en ese sentido, 60 años hacia adelante, y nuevamente, como les digo, en una campaña de devolución, he tenido el privilegio de tratar con los presidentes de las repúblicas de todos los países miembros del BESI, y me ha encantado, ¿verdad? Y creo que fue el presidente de Honduras que inició con la frase, el BESI es nuestro banco. Y yo creo que eso le da apropiamiento, ¿verdad? Y al mismo tiempo también una responsabilidad hacia los retos que la región sufre. Y rápidamente, el 11 de marzo fue declarada la pandemia. El 12 hubo una reunión una cumbre de presidentes de Centroamérica. Y para serles franco, yo repito esto siempre, yo pensé que lo que estaba pasando en ese momento era algo lejano y estos presidentes de nuestra región algo sabían que yo no sabía, porque tenían realmente una legítima cara de preocupación, y por algo son presidentes de los países, ¿no? Entonces, cuando comenzamos con toda esta respuesta a la emergencia del COVID-19, el BCE preparó un programa de cerca de $2.000 millones para toda la región, que incluyó desde la compra de vacunas a precios, no de vacunas, de test kits para el COVID-19, y llegó pues hasta un programa de apoyo al Estado y un apoyo también a, ¿cómo se llama?, el sector privado de emergencia. Cuando hicimos los primeros análisis, pensamos que el cierre de la economía iba a ser 2 meses, y decíamos en el peor de los casos 3 meses. O sea, realmente nos equivocamos. O sea, el BCE tomó muchas referencias del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de cuánto tiempo vamos a estar cerrados.
en ninguna de nuestras predicciones pensamos que el cierre iba a durar tanto. Lo que sí quedó claro, y viendo la experiencia de México, de Taiwán, de Corea, de Europa, era que el cierre estaba trayendo una serie de consecuencias nefastas en el empleo. Muchas de las personas que estaban recluidas en sus casas por las cuarentenas no iban a regresar a su empleo. Y yo creo que ese es uno de los efectos más nefastos de esta crisis, que es muy seria, y en el caso de Honduras, la contracción económica, los números últimos que he visto hablan de una contracción de cerca del 10%. Entonces, esto es grave, no hemos sufrido una contracción tan fuerte en los últimos 60 años. Y yo acá quiero agradecerle genuinamente la amistad a Alemania, a la Unión Europea, que fueron los primeros en reaccionar a nuestro llamado para pedir ayuda en nuestro programa de respuesta, particularmente a la solidaridad que ha caracterizado a Europa. Y en la ventanilla de apoyo al sector privado nos ayudó muchísimo a crear una ventana de respuesta de emergencia. No quiero hablar mucho del programa de emergencia, pero solo decirles que es un programa descontado desde la banca a través de las cooperativas, que da un financiamiento rápido de capital de trabajo con 2 años de gracia, 3 años de repago, con una garantía del BESIE, que en el mercado local es garantía AAA, que está compartida con fondos provenientes de los pagadores de impuestos alemanes a través de KfW, EIZ, Unión Europea. Así que realmente estamos genuinamente agradecidos por la solidaridad del pueblo alemán. En general, quiero decirles de que esto es para inyectar capital de trabajo, ayudar a las empresas a restaurar empleo, pero más allá de eso también el BESIE está trabajando en esa agenda de mediano plazo. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que en estos temas creo que hay unos temas que son muy centrales, y uno de ellos es el tema de energía eléctrica. Nos preocupa mucho en Honduras el marco legal que cuida el sector eléctrico. Creo que se han hecho avances, todavía no estamos donde deberíamos, todavía hay desviaciones, ¿verdad?, de la ley que son inexplicables, por no decir otra palabra, que espero que podamos rectificar en el corto plazo. Pero más que eso, es importante lograr precios de energía eléctrica competitivos. Eso lo vamos a lograr con una transición al gas natural, para luego pasar a la energía renovable, donde el BESIE ha sido un líder. Necesitamos traer el transporte masivo. Centroamérica y Honduras invierten muchísimo en carreteras, pero las carreteras las destruimos con transporte de carga que no respeta límites de peso o que no tienen mantenimiento adecuado. Necesitamos traer los ferrocarriles de nuevo. Ningún país del mundo se desarrolla sin gas natural, sin ferrocarriles, pero también necesitamos estimular nuestro mercado regional. Realmente el mercado número 1 de Centroamérica, como saben, es Estados Unidos, el número 2 es Centroamérica y el número 3 es la Unión Europea. Entonces tenemos que cultivar este mercado local que tenemos centroamericano, que es un mercado dinámico, y tenemos que estimularlo a que siga creciendo, que es el que no se va a cerrar porque naturalmente somos hermanos. En el acuerdo que se hizo de los presidentes el 12 de marzo, los presidentes anunciaron el cierre de fronteras a personas, más no el cierre de la carga, lo cual fue esencial para nosotros. He visto algunos números preliminares de Banco Central, y la buena noticia es que con pocas semanas de apertura parcial, la economía se está recuperando. ¿Por qué? Porque obviamente el Triángulo Norte, en particular Honduras, es una economía agrícola, y la agricultura no ha sufrido. Yo hablaba con el presidente Flores, los árboles de café siguen ahí, los clones de banano siguen ahí, así que creo que esos son señales de esperanza, y esperamos pues poder seguir apoyando al sector privado a que emprenda, a que aproveche todas estas alianzas
con DFC en Estados Unidos, con Alemania, con la Unión Europea, con Corea, con Taiwán, que son mercados que están abiertos y dispuestos a hacer negocio con la región. Y el BESI es un puente natural para ello. Así que yo quiero darles un mensaje de esperanza. Somos el banco de Centroamérica, el banco donde Honduras es socia en casi 11% de este banco. Así que no nos vamos a ir de acá. Somos Centroamérica. Somos quizá la evidencia más importante que la integración centroamericana sí es exitosa cuando se ponen los incentivos económicos adecuados. Así que muchísimas gracias, May, y abierto a preguntas y respuestas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor presidente. Agradecemos realmente esa frase que usted dice, somos Centroamérica, es importante, así como involucrar y que sus funciones en el BESIE sigan colaborando con el sector privado, pues es importante que las nuevas políticas y que todas las nuevas acciones que se desarrollen se puedan hacer alineadas con las prioridades que tiene el sector privado, sobre todo nosotros aquí en la Asociación de Industriales, y que podamos darle sostenibilidad a través de los diferentes periodos presidenciales. Creemos que eso es una de las principales acciones que podemos hacer para dar un desarrollo y un crecimiento sostenible a todos estos temas. Y de último en esta manera de presentación, pero sabemos que es también una de las primeras entidades en responder siempre, nos acompaña hoy nuestro querido amigo Andrew McCrown, quien está como director adjunto de USAID y quienes han sido también de esos aliados estratégicos que hemos tenido en la ANDI, en diferentes programas, en diferentes temas, y que pueda compartirnos qué es lo que estamos viendo ahorita desde un punto de vista de desarrollo económico y esa cercanía y acompañamiento que siempre nos han dado. Andrew, bienvenido en este panel esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y solo unas breves palabras para abrir la plataforma a más preguntas y para profundizar un poquito más en los detalles, pero para darles una perspectiva. Bueno, bien, como ustedes muchos saben, USAID cuenta con presupuesto anual y aquí en Honduras estamos bien de presupuesto. Arriba de 65 millones de dólares entre 3 oficinas técnicas que son crecimiento económico, democracia y gobernanza y educación. Ahora, el desafío principal para nosotros con toda la pandemia fue cómo reposicionar un portfolio de actividades que no tenía contemplada una respuesta a una pandemia y más bien que tenía ya programada un presupuesto dentro de contratos y otros mecanismos ya bien definidos y diseñados. Tomaba su tiempo, voy a ser muy honesto, pero hemos dado cuenta que la realidad es que estábamos ya invirtiendo en varios rubros que han recibido más enfoque con la pandemia. Yo diría particularmente en preparación de fuerzas laborales, empujando y facilitando crecimiento de MIPYMES, obviamente acceso a nuevas líneas financieras y empujando el crecimiento de comercio electrónico en particular, ha recibido un boost significativo en el portafolio de USAID. La pandemia nos ha dado ese enfoque extra para invertir más aún en esas líneas. Muchas veces, por ejemplo, con comercio electrónico, fue una cuestión de poner unas inversiones ya contempladas por el sector privado mismo como prioridad número 1 para nosotros. Entonces, la pregunta siempre era, ¿cómo hacer esto más rápido y más incluyente para no dejar grandes partes del ecosistema empresarial detrás? Y de hecho sí lo hemos logrado. Hasta la fecha hemos podido reprogramar dentro de nuestros mecanismos y también recibir nuevos fondos en total de 68 millones de dólares solo para nuestra respuesta a COVID en Honduras. Entonces, no fue fácil, pero yo creo que fue un éxito y seguimos adelante. Como bien han dicho mis colegas aquí,
otro desafío fue no perder esa visión y esa mentalidad de hacer alianzas de beneficio mutuo con el sector privado y el sector público, solo para, voy a decir algo un poco rústico, no sé qué, pero no solo para tirar plata a problemas agudos, pero de tratar de mantener esa visión a largo plazo de qué son inversiones de largo plazo, qué son inversiones sostenibles, que deberíamos mantener en enfoque como misión. Bien, como Dante ha dicho, Honduras es un país con vocación y potencial agrícola, y sorprendentemente este fue uno de los sectores clave de la economía que mostró más resiliencia. Entonces, creo que ustedes podrían esperar de nosotros la continuación de nuestro enfoque en ese sector agrícola. Pensamos en serio pensamos que el camino a seguir es desarrollar mayores oportunidades de generación de valor, especialmente para productos exportables. Y eso va a ser un enfoque para nosotros aquí en adelante, para la reactivación de la economía. También estamos enfocando obviamente en el sector turismo. Eso tiene muchísimas oportunidades cuando hablamos de comercio electrónico. Entonces tenemos eso muy frente en la mente y en nuestras conversaciones estratégicas. También tenemos una visión y un enfoque en lo que es el comercio internacional. Como Dante ha mencionado, DFC, estamos enfocados como laser focused en todo que es infraestructura en varios proyectos, sea lo que está alrededor de Palmarola, cadenas de frío, otros sistemas claves o renovación, mejoramiento de puertos en Honduras. Vemos nosotros que cada una de esas inversiones va a ser sumamente importante para la recuperación y la resiliencia del país. Finalmente, solo para mencionar que, bueno, desde el inicio de la pandemia y en muchas ocasiones antes de que esta comenzara, hemos visto como los multilaterales, bien como los bilaterales, que ya están desarrollando productos para apoyar a pymes y otras empresas a crecer, invirtiendo en incrementar la adoptación de nuevas tecnologías. Estos productos como AgroCredit de Banprovi están sumamente bien diseñadas y concebidos. El reto ahora para nosotros, y me encantaría lanzar esa pregunta al grupo, pero el reto es cómo hacer llegar esa plata a la gente que realmente lo necesita y hacerlo de una forma incluyente y equitativa. Con eso yo cierro y podemos ya profundizar cualquier tema que ustedes quieren. Gracias, Andrew. Realmente muy interesante y definitivamente tienen una cartera muy variada de todos los programas de apoyo que nos están colaborando. Así que agradecidos también y recordarte que siempre aquí en la Asociación de Industriales estamos muy abiertos a colaborar y trabajar de la mano con ustedes para acompañarlos en todos estos procesos y darles sostenibilidad. Pasamos a una ronda de preguntas. Esta va dirigida para Thomas. Sabemos que la Unión Europea lanzó el plan de apoyo para sus socios denominado Team Europe o Equipo Europa. Y como ya ha sido explicado, a través de esa iniciativa se destinarán a nivel global más de 30 millones de euros, de los cuales Honduras será uno de los beneficiados. Se espera, y según hemos entendido, unos 80 millones de euros aproximadamente, y que Alemania está aportando alrededor de 2 millones de euros a esto. ¿Tú crees que la recuperación económica y la generación de empleos es parte de los ejes que se atenderán con estos recursos de Team Europe? Team Europe significa realmente, como hacemos también en otros programas de la programación conjunta, que buscamos sinergias en nuestra cooperación. Esa es una suma que realmente refleja el aporte de Alemania como Estado miembro, pero sin embargo, como ustedes saben,
más de 20-23% del presupuesto de la Unión Europea viene también por parte del contribuyente alemán, y en donde la Unión Europea puede actuar por sí mismo. Desde nuestro punto de vista, no es siempre una cosa del dinero. Es, yo pienso, importante ver en qué forma apoyamos con nuestros programas. En este sentido, yo pienso, deberíamos un poco ver más los contenidos de los diferentes programas, en donde vemos en qué forma podríamos apoyar la recuperación de la economía. Pero sin embargo, es solamente un apoyo que puede acompañar la recuperación económica del país. Las decisiones concretas debe tomar el gobierno de Honduras y finalmente los diferentes sectores. Y esa es la decisión que ellos hacen, y nosotros solamente podríamos ofrecer nuestro apoyo. Eso es, yo pienso, en general, un punto muy clave para toda la cooperación, que estamos solamente en el punto de acompañar y no solamente decir ustedes deben hacer esto, punto. Así es la lección que hemos entendido hace muchos años que no funciona. Entonces, solamente podríamos ofrecer nuestro apoyo, pero las decisiones toman finalmente los hondureños. Muchas gracias, Thomas. Estaremos al pendiente, y cualquier tema, pues, ahí a la orden de lo que podemos colaborar en conjunto desde la ANDI. Nuestra segunda pregunta sería para el señor presidente Mossi. ¿Es el brazo financiero de la región? Como usted bien ha dicho, me ha encantado, somos Centroamérica. Y durante esta pandemia, en efecto, ha tenido un papel muy activo para ayudar a los países en esa capacidad de salud, como bien nos contaban, y que fueron de los primeritos en venir y apoyar. Pero ahora, desde el ámbito de generación de empleo, se habla de financiación de proyectos de infraestructura vial, de energía, de producción de gas natural, que sin duda alguna vienen a apoyar la generación de fuentes de empleos y a reactivar sobre todo la industria. ¿Usted nos podría detallar y ampliar desde el punto de vista multilateral a qué proyectos estaría apoyando el BESIE durante esta etapa post-pandemia? Muchas gracias, May. De hecho, previo a la pandemia, el BESIE había aprobado su estrategia quinquenal, que tiene un monto de fondos propios del BESIE de $15,000 millones. Esto suena mucha plata, es bastante recurso disponible, pero que obviamente va a complementar, pues, los esfuerzos de los inversionistas de la región y fuera de la región, que van a venir a Centroamérica. Nosotros preparamos una estrategia de introducción de gas. No hay ningún país en el mundo que se industrialice sin la presencia de gas natural. Ninguno. Eso es algo que uno aprende en escuela de gas. Y en el caso de Honduras, lo que el estudio menciona es que hay dos tipos de demanda muy fuerte industrial. Una es por energía eléctrica barata, definitivamente, ¿verdad? Cuando digo barato, estoy hablando de precios de 4 centavos el kilovatio hora. Y también de generación de calor. Tenemos una industria textil muy importante que, para ser competitiva a nivel global, necesita generación de calor a bajo costo. Entonces, la estimación es, ¿verdad?, que hay que ir graduando muchas plantas térmicas antiguas que tiene el país, que algunas inclusive son de diésel, otras de búnker. Esas tienen que ir gradualmente siendo sacadas, ¿verdad?, de circulación ya por obsolescencia, y ser reemplazadas por plantas de gas más eficientes con un costo más bajo. Entonces, la buena noticia es que tenemos una demanda. De hecho, Centroamérica tiene, como denomina el estudio, anclas de demanda, y una de ellas está en Puerto Cortés, la otra en El Salvador, la otra en Panamá, y la que hace falta es la de Puerto Cortés. Y entonces estamos atentos, pues, a traer gas natural
con innovaciones de tecnología. Probablemente el gas va a venir del sur de Estados Unidos. Es una reforma muy importante de Estados Unidos de permitir las exportaciones de gas natural. La primera fase sería comprimida. Más adelante, en 10 años, probablemente sería en manera ya de gas licuado o por vía tubería, ¿no? Pero además de eso, ¿verdad? Nosotros le estamos apostando a que el sistema eléctrico hondureño tiene que graduarse, tiene que abrirse al sector privado. Algo muy importante que se hizo en esta reforma última fue establecer lo que se denomina el consumidor calificado, que eso es el gran consumidor industrial puede comprarle directamente a los generadores privados. Entonces, la idea es que ese mínimo, que son 3 megawatts, cada día se va a hacer más y más chiquito. Entonces, en el futuro podemos visualizar la ciudad de La Ceiba, por ejemplo, que entre al mercado directamente en la ciudad, ¿verdad? Y diga, mire, fuera en ello, voy a crear mi propia empresa distribuidora y yo le voy a comprar a los generadores que me ofrezcan el mejor precio. Para eso se necesita una red de transmisión moderna que funcione, y en eso estamos trabajando con el gobierno para buscar ese marco que permita realmente que el mercado mayorista de energía funcione y le dé al sector privado la oportunidad de tener precios realmente módicos y salirnos de este modelo que no es un modelo sano, que son los PPA, los contratos que el Congreso aprueba, ¿verdad? Y no necesariamente con el mejor interés de todos los hondureños, algunos sí, no todos. Entonces es importante, ¿verdad?, pensar en el bien público, y lo que estamos viendo en Honduras es algo que Guatemala lo hizo hace muchos años. O sea, no estamos inventando el agua caliente, ya sabemos cómo se hace y cómo se hace bien. Guatemala se equivocó en el proceso y aprendió. Y nosotros tenemos que copiar y replicar esa muy buena práctica que Guatemala hizo y que otros países están siguiendo, alguna medida, El Salvador, por ejemplo. Tenemos que alentar las compras del CIEPAC, que es el sistema de integración eléctrica para América Central. Tenemos que abrir los mercados de Centroamérica hacia el Caribe. Tenemos un mercado por descubrir. Nuestros mercados están muy centralizados en los grandes puertos, pero no en los puertos, como Andrew mencionó, del Caribe. O sea, ¿cómo le vendemos más a Gran Caimán leche fresca? ¿Cómo le compramos pescados a Panamá? Entonces, todavía el mercado marítimo no está desarrollado. Necesitamos apostarle a puertos, aeropuertos, a compañías de carga, ¿verdad? Que realmente integren a Centroamérica con el Caribe, que es un mercado que está ahí para ser tomado. Así que no quiero hablar mucho, pero la verdad es que sí estamos muy entusiasmados con una agenda de industrialización. El estudio de factibilidad del ferrocarril va a tomar años, va a tomar 4 o 5 años, pero se comienza por el principio. Estamos haciendo la estrategia, cuál va a ser la mejor primera ruta a desarrollar. Así que aquí en vez estamos bastante atareados, aún en post-COVID, trabajando en teletrabajo, pero realmente quien genera el empleo, ¿verdad?, es el sector privado. Estamos conscientes de eso y queremos realmente darle todas las herramientas que podamos al sector privado para facilitar la venida de estos inversionistas de fuera o los mismos de adentro que comiencen a invertir en la industria nacional. Gracias, presidente. Y la verdad que nos alegró mucho su tweet de esta mañana de comentarnos cómo amanecieron las pymes en los países de Centroamérica. Y vemos que para Honduras dijo que las pymes amanecieron con un apoyo de 35.5 millones de dólares. Así que nos alegra muchísimo de que siempre se apoya a todo Centroamérica, pero que no se olvide de Honduras. Así que muchísimas gracias, presidente, por compartirnos esas noticias. Y hablando de desarrollo económico, pues nuestro estimado amigo Andrew, sabemos que los Estados Unidos ha sido un país, es un socio y aliado para el desarrollo de Honduras, y durante esta pandemia también hemos observado un gran número de proyectos de asistencia social. Como bien mencionaba Andrew anteriormente, se han enfocado en temas de turismo, pymes, las nuevas líneas financieras, comercio electrónico, facilitación de comercio y muchos diferentes programas que ya estaban ejecutando y que siguen en desarrollo. En materia de apoyo al sector privado, tanto para la gran empresa, pero sobre todo a las pymes, ¿qué vislumbra que sea el futuro inmediato desde un punto de vista de USAID como agente de cooperación de desarrollo en los países, en especial en Honduras, Andrew?
Sí, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y honestamente me encanta esa pregunta porque es el mundo donde yo vivo, en mi oficina y en mi trabajo. Tengo que decirle, bueno, primero voy a hablar por el lado más enfocado en COVID y el sector privado y después voy a pasar y dar una pequeña respuesta del DFC y lo que hacemos para acceso al financiamiento. Primero, bueno, en sociedad con Info y varias cámaras de comercio, USAID está apoyando entrenamientos en bioseguridad para que las empresas puedan volver a trabajar de manera segura. Hemos estado haciendo eso casi desde el principio e inicio de la pandemia y vemos que eso es una realidad que no nos va a dejar y vamos a seguir adelante con ese tipo de apoyo. Y para darle más detalle, es brindando asistencia técnica de cómo implementar esas medidas de bioseguridad en las empresas. También estamos apoyando iniciativas como el comercio electrónico para todos, en asocio con SUBE Latinoamericana, para hacer que más de 1,000 MIPYMES puedan hacer comercio electrónico. Entonces, eso es clave. Tener una plataforma en línea para hacer ventas, para recibir pagos, va a cambiar todo. Y mismo como las medidas de bioseguridad, esta realidad no nos va a dejar. Va a ser siempre importante de reforzar ese ambiente virtual para el comercio y estamos en eso con nuestro. Gracias, Andrew. Realmente todos esos tipos de gestiones son las que nos ayudan y nos ponen también, no solo con conocimiento técnico, sino que también con las prácticas y que nos sirven de referencia para las mejores prácticas que podemos tener. Inversiones hasta $10 millones y arriba, y estamos dispuestos a apoyar con asistencia técnica directa a las empresas que tendrían interés a proponer una inversión al DFC. Entonces, es muy importante tomarnos en cuenta en ese sentido. Y finalmente, para que sepan, DFC también tiene un préstamo de $99 millones con Banpaís, específicamente destinada para mujeres emprendedoras. Estamos aquí como USAID, como brazo de asistencia técnica oficial para el DFC, para apoyar esos préstamos a través de Banpaís. Perfecto, Andrew, qué buena noticia. Entonces, para todos los que nos miran, ya sea en las redes sociales o en este foro virtual, ya saben, pueden abocarse con cualquiera de el staff o de los directores de la ANDI para que podamos conocer más. Si les interesa a ustedes, acuérdense, préstamos para arriba de 10 millones para arriba para tener fondos de DFC y sobre todo para mujeres pymes que quieran colaborar o que tengan un buen proyecto, que podamos seguir colaborando, que se pueda hacer en alianza con Banpaís. Así que, sin duda, para nosotros, para el presidente Vinelli y para Fernando, es de mucha alegría compartir estas noticias que podemos ver. Vamos a pasar entonces ahora a leer las preguntas que tenemos del público. Y tengo la pregunta, nos pregunta Eli Rolando Lara Villeda. Mi pregunta es el área de educación, ¿qué visualizan para el próximo año, en especial en una área técnica o informática? No sé cuál de los tres panelistas quisiera compartir con nosotros algún comentario al respecto. Dante, perfecto. No, muchas gracias. Uno de los temas que creo que ha sacado a relucir esta crisis es que lo que pensábamos que estaba resuelto, que era telecomunicaciones, no lo está. El ancho de banda de nuestras casas no da abasto. La demanda realmente excedió la capacidad que teníamos. Y entonces, menciono eso como un ejemplo, un poco lo que mencionaban mis colegas, que ahora vamos a tener que trabajar en un mundo virtual donde va a ser necesario hacer más negocios electrónicos, comercio electrónico. Internamente aquí en el BESI, por ejemplo, nos vimos obligados a una reforma que yo quería hacer, pero que como dicen, la necesidad creó la obligación de hacerlo, que es la firma electrónica de documentos a lo interno del banco. Entonces, la necesidad de innovar, o sea, creo que la palabra clave de esta crisis es cómo innovamos y obviamente
todo el tema de servicios de comercio electrónico, de seguridad, de cómo hacemos transacciones, cómo simplificamos las transacciones financieras. Recientemente di una declaración que ya me era un coscorrón por decir esto, pero públicamente le digo, tenemos que pensar ya fuera del cuadrado en algunas reformas del sistema de pagos. Por ejemplo, hoy por hoy en Honduras es obligación por ley tener una libreta de ahorros. Lo cual, cuando uno mira ciertos bancos que ya ahora inclusive le dicen usted puede retirar dinero sin una tarjeta de ATM, solamente con su teléfono, tenemos que innovar. Yo felicito esas innovaciones, necesitamos más de esas para que utilicemos la movilidad que nos dan los teléfonos para hacer transacciones y poder ir a ciertas tiendas como una que vivo aquí enfrente y no llevar efectivo, sino que llevar el teléfono, ¿verdad? Y poder pagar en la caja con mi teléfono. Ese tipo de reformas necesitamos empujarlas más allá de decirlo, hacerlo, ¿no? Porque todavía sigue siendo muy complicado para los negocios hacer comercio electrónico cuando nos piden una factura en papel o nos piden ciertos requerimientos que son muy difíciles de hacer con ese marco regulatorio. Así que yo creo que para el próximo año nosotros como BESIA vamos a empujar para continuar con la reforma del sector telecomunicaciones para que permitir al sector privado que desarrolle esas plataformas de comercio electrónico más eficientes. Muchas gracias, presidente Mossi, porque también nos pregunta Heidi Dice sobre la digitalización comercial que usted nos acaba de mencionar y nos dice ella, ¿tienen a la vista proyectos para aumentar la comunicación digital entre la comunidad hondureña, especialmente en la académica y escolar? Podríamos considerar si dentro de los programas que se tienen se ha pensado en los temas de academia y apoyo al sector de educación. Tom, ok. Sí, nos contesta el presidente Moss. No quiero monopolizar la conversación, por favor, pero la verdad es que aquí más bien yo miro mucho a mis colegas de Alemania y Estados Unidos, donde podemos aprender muchísimo. Estamos apoyando, estoy peleando por desarrollar un producto de apoyo a la educación, no solamente a la superior, sino, o sea, a la de maestría y doctorado, sino también a la misma educación superior en Honduras, que incluya, ¿verdad?, cómo nuestros estudiantes pueden recibir educación a distancia cuando tener acceso a un libro impreso, ¿verdad? Todavía sigue siendo una barrera para nuestros niños. Entonces, cómo digitalizar. En eso estamos trabajando. Tenemos, gracias a fondos de la Unión Europea y de Alemania, un fondo para emprendedores. Y tengo que anunciar, uno de los emprendedores fueron estudiantes de Unitec que decidieron digitalizar el contenido de las clases de matemáticas y estudios sociales para que de un teléfono celular los estudiantes pudieran estudiar durante la pandemia. Entonces, creo que tenemos la materia prima y estamos trabajando en estas iniciativas de pequeños emprendedores que quieren hacer una diferencia por el país. Claro. Tenemos otra pregunta. Para un momento, Thomas, para añadir, todavía no, como 4 semanas en mi nuevo cargo, todavía no conozco todos los detallitos de cada programa que manejamos, pero sin embargo, la pregunta es muy valiosa respecto al tema de la educación de los jóvenes. Aquí, por ejemplo, tenemos este programa de la formación profesional de los jóvenes en Honduras y nosotros realmente buscamos como una línea general en todas nuestras políticas buscar el campo de la digitalización. Por ejemplo, el jueves tengo una reunión con la viceministra en el tema de educación y eso es importante que las escuelas están listos para el próximo año, que realmente tienen las capacidades, los maestros, usar finalmente las nuevas tecnologías y realmente permiten realmente trabajar con esto para esta
muchas veces los alumnos son mejor preparados que los maestros. Por eso tenemos en nuestros programas de las políticas públicas de educación y formación técnico-profesional, también en estos catálogos de perfiles profesionales, realmente incluir el tema de la digitalización, y estamos en comunicación con el Ministerio de Educación, realmente transportar este tema. Solamente para que ustedes sepan, Alemania no está un líder en este tema, desafortunadamente. Tenemos también nuestras experiencias con homeschooling ahora. Yo pienso, ese es un tema que realmente también podríamos ver poco a poco cómo son las necesidades, y acá yo pienso muy importante es otra vez la autodidáctica de los maestros para que realmente quieren implementar estas nuevas tecnologías. Entonces, muchas veces los alumnos, los padres de familia, los maestros deben impulsar este tema de abajo, no siempre de arriba de del gobierno. Entonces, ya veo también una oportunidad para el futuro, que muchas veces vienen estas nuevas innovaciones por parte del pueblo y no solo del sector privado y no solamente del gobierno. Perfecto. Andrew, hay otra pregunta que nos hacen en Facebook, que nos pregunta Brina Matamoros. Prestar capital de bienes, bueno, hay que ver si los requisitos también son accesibles para las pymes, pero ¿estarían en la disposición de dar asesoría en el transcurso del préstamo para la MIPYME que está o que adquiera o participe en esta gestión de préstamos? Sí, con gusto puedo responder. En principal, la respuesta es sí, absolutamente. Podemos brindar asistencia técnica a MIPYMES en el transcurso de la aplicación para un préstamo, y yo voy a decir algo, no solo para ese préstamo con Banpaís y el DFC. Somos muy interesados y nuestro enfoque es que los MIPYMES logren recibir el financiamiento lo más rápido y barato posible. Y en el transcurso de buscar esos fondos, estamos a la orden y a la disposición de ayudar con formulación de planes de negocio, cualquier estudio. Todo depende, obviamente, de nuestra capacidad en un momento y el espacio en el presupuesto, pero antes, durante la aplicación y en el transcurso de utilizar el préstamo, USAID, a través de nuestros mecanismos, y son varios, estamos dispuestos, sí. Bueno, aquí estamos, de ahí tenemos otra pregunta que nos hacen aquí. ¿Tiene la capacidad, bueno, creo que esta es muy difícil que contesten algunos de los panelistas, ¿tiene la capacidad del Estado o estarían de acuerdo los empresarios en romper la brecha digital para ofrecer internet gratuito en los hogares y así a tener acceso a educación en línea que requieren el sistema educativo? Pregunta Neftalí Aldana Rivas. Creo, Fernando o Don Bobby, si pudiéramos... Gracias, May. Bueno, me metiste en el panel. Creo que el tema de la accesibilidad para el Internet es fundamental en esta nueva etapa post-pandemia y dentro de la pandemia. Y definitivamente debe haber inversiones de parte del Estado de Honduras para poder llevar ese Internet accesible a diferentes zonas del país, sobre todo para fomentar la educación y también el tema comercial, que cada vez es más importante. Debería el Estado en este sentido gestionar apoyos para poder obtener estos financiamientos y generar ese Internet más económico. Desde el punto de vista privado, tenemos empresas privadas que están ofreciendo el servicio y tenemos empresas públicas que están ofreciendo el servicio de Internet, y creo que lo que se podría hacer es promover un poco más la competencia para generar un poco más de mejora en los precios. Sin embargo,
En lo que se refiere a Internet para escuelas públicas, creo que el trabajo fuerte es de parte del Estado, pero creo que Dante quería contestar también. Dante, presidente. Gracias. No, yo quería agregar lo que Fernando mencionaba. En efecto, el gobierno de Honduras tiene un fondo que se llama FIT, fondo, Dios, no me acuerdo qué significa, pero que capta realmente nuestra factura de teléfono celular. Si ustedes miran, hay un pago que creo que es casi de $2 mensuales que pagamos todos los usuarios de telefonía móvil. Va a este fondo, son cerca de $30 millones que casualmente se desarrolló como un incentivo para tener internet gratuito. Este dinero, hasta donde yo entiendo, creo que se perdió de lo que se captó en los últimos años. Y parte de nuestro esfuerzo de trabajar con el gobierno de Honduras es en rescatar este fondo y ponerlo al servicio de las escuelas públicas, de las zonas donde no hay acceso, para que el sector privado pueda proveerlo de una manera adecuada, ¿no? Así que sí hay los mecanismos, pero quizás no estén funcionando como deberían. May, ya que me pediste, es una posición muy innovativa, pero al mismo tiempo es saltar a 5G de un solo, que es una nueva tecnología con nuevas inversiones y sin un proceso de recuperación muy lógico en este instante, porque la transformación de los sistemas anteriores ha ido paulatino y con una inversión muy grande por parte tanto de Claro como de Tigo. Entonces, pedirle que vayan a 5G y especialmente le den prioridad a las zonas escolares es un salto un poquito difícil, aunque pudiera con apoyo, ya sea de los gobiernos de afuera, pensar en eso, pero la tecnología 5G es apenas comenzando y obviamente hay una polémica todavía entre la tecnología 5G China con la tecnología 5G de los Estados Unidos y un montón de otras cosas, pero para allá va el mundo, pero en este momento no está ahí ni la tecnología completa, ni obviamente el business plan, o sea, pedirle que incurran en pérdidas grandes por el bienestar no es así nomás, o sea, especialmente cuando le estás pidiendo que invierta unas cantidades fuertes para hacer esta transformación, porque si vemos aún la tecnología actual, no todas las torres han cambiado a la última tecnología. Si uno recorre Honduras, va viendo su celular y va cambiando de tecnología y entre más se aleja de Tegucigalpa y San Pedro, más te metes en tecnología obsoleta. Entonces, pedirle ya que saltemos a 5G sin un business plan, un plan de negocio que es reditable, no es así nomás que le vamos a pedir al mundo, porque en este momento sí tenemos que preocuparnos que todo lo que hagamos sea rentable, no solo de beneficio social. Es bonito decir que voy a hacer, y yo soy el presidente de Funazúcar, y bien sabemos que hacemos planes de beneficencia social, ya sea en responsabilidad social y todo eso, pero una inversión así de masiva que sea con fines de beneficio social hasta que dentro de 5 años o algo así llegue a su punto de equilibrio, no creo que es el plan de negocio que debiéramos de fomentar como institución. Yo creo que ni Dante Mossi se ocurre decir, te voy a prestar libre de intereses por 10 años para que recuperes. O sea, es pedirle cosas que no están en el ámbito normal del negocio, por mucho que uno quiera contribuir. Sí podemos hacerlo en cosas pequeñas, cosas puntuales, pero hacer un rollout completo, yo creo que sería casi imposible hacer esto. Gracias. Definitivamente. Y bueno, nuestro tiempo son las 4:26, estamos llegando al cierre y quisiera resaltar un poco de lo que
bien mencionaron nuestros tres panelistas, como el tema de la crisis, como bien decía Thomas, el tema de la crisis es una oportunidad para innovación y sobre todo que la cooperación, en especial la alemana, ofrece la experiencia que ya han tenido para ayudarnos a poder ordenar y reactivar económicamente nuestro país. A los 60 años de creación del BESIE, el doctor Mossi nos mencionaba que hay que tener un mensaje de esperanza, que el banco es un banco para Centroamérica y que todos somos Centroamérica y que definitivamente la creatividad y nuevamente la innovación es parte de lo que tenemos que tomar como referencia. Y Andrew bien nos decía que el sector que más resiliencia, y esa es una de las palabras favoritas que he tenido ahorita durante la pandemia, ha sido el sector privado, quien ha demostrado mayor fortaleza y capacidad para el manejo de la crisis, pero que también se requiere del apoyo y el trabajo de todos para continuar innovando. Definitivamente, la reactivación social y económica de los países pasa por tener una empresa privada robusta, que goce de los suficientes incentivos para enfrentar los retos de esa nueva realidad. Ningún país del mundo, lo sabemos, está libre de esta pandemia y tampoco podemos darnos el lujo de tomar medidas que no vayan adecuadas a los temas de alivio y asistencia financiera. Me gustaba muchísimo también la parte que decía de que los contribuyentes, que decía Thomas, que los contribuyentes son los que pueden apoyar a pagar los impuestos. Y definitivamente todo eso es un círculo vicioso, porque si no tenemos una apertura económica y un desarrollo económico, va a ser mucho más difícil de que las empresas puedan lograr pagar todos los temas fiscales que corresponden. Las oportunidades que bien nos decía Andrew, con los préstamos y los nuevos proyectos de DFC, porque cuanto más antes volvamos a restablecer el comercio y nuestros proyectos y el sector productivo, en ese sentido también vamos a acompañar al desarrollo de nuestro país, y las empresas que no puedan adaptarse o que no tengan acceso a nuevas tecnologías, a innovar, a creatividad, a la nueva manera de hacer negocio, va a ser muy difícil que podamos sobrevivir, y por eso es importante que nos mantengamos siempre todos juntos, así como lo estamos haciendo aquí en este Congreso Industrial. Y quiero cerrar este panel agradeciendo nuevamente a la ANDI por la oportunidad que nos brinda de que podamos tener a estas tres instituciones representadas por esos tres caballeros el día de hoy, que afirman que sin duda el pilar clave para la reactivación económica es trabajar todos como equipo. Muchísimas gracias a todos por sus presencias, y también a los panelistas y al presidente de la ANDI, a don Bobby Vinelli, por también compartir con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Manténganse sanos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas de parte del ANDI. Muchísimas gracias a May. Y May, como premio, te vamos a duplicar el pago de monumentos de la próxima sesión. Vas a tener derecho a 2 pedazos de pizza en vez de la tradicional un pedazo de pizza. Porque nosotros pagamos con comida, no pagamos sueldos y salarios, pero es un agradecimiento enorme. Te felicito, que fue un éxito, y muchísimas gracias por un tema. Dante, amigo, gracias de nuevo. Andrew, it's a pleasure. Thank you, Thomas. Muchísimas gracias. Y a todos, ha sido una experiencia increíble, tanto de la Friedrich Naumann, que la presentación que hizo el diputado del Parlamento alemán, como la experiencia de este panel. El día de hoy ha sido un éxito desde el punto de vista de la ANDI. Muchísimas gracias a todos.